Imagina que escalas una montaña nevada. La temperatura ronda los 20 grados Fahrenheit bajo cero y sigue bajando. El aire aquí arriba es delgado, el oxígeno es un lujo. Respirar es una lucha, y el duro reflejo del sol en la nieve blanca te está cegando literalmente. Tus piernas duelen por la escalada que has soportado hasta ahora, y tu mente duele por la escalada que aún está por delante. Cada paso que das se hunde hasta la rodilla, lo que dificulta poner un pie delante del otro. ¿Llegarás a la cima o te desplomarás en el mortal confort de la nieve? Oh, y no olvides, pagaste voluntariamente decenas de miles de dólares para estar aquí, queriendo reclamar el premio de conquistar la montaña que ha cobrado más vidas que el monte Everest. Esta es la ascensión de una de las montañas más mortíferas del mundo, K2. Se le apoda montaña salvaje por una buena razón. Para llegar aquí has estado ahorrando para equipo costoso, sin mencionar a un guía experimentado que realmente sabe cómo llevarte a la cima vivo y volver a bajar. Sin embargo, el costo es lo último en lo que piensas ahora, ya que estás bien más allá de la zona de la muerte y te diriges al hito más mortal en la travesía. Esto se conoce como el cuello de botella, y muchos han fallecido en este punto exacto, incluyendo a algunos de los escaladores en esta lista. El cuello de botella se encuentra a una elevación de 26.400 pies, lo que significa que aún te quedan aproximadamente 1.800 pies para llegar a la cima de 28.251 pies. ¿Qué lo hace tan mortal? Ven a descubrirlo mientras ascendemos la montaña salvaje. Si no conoces, el K2 es la segunda cumbre más alta del mundo, superada solo por el poderoso Everest. Sin embargo, se considera que el K2 es en realidad más mortal que su hermano mayor, y los montañistas lo consideran mucho más desafiante. Everest tiene un promedio de 6.5 muertes por cada 100 cumbres exitosas, mientras que K2 tiene 14 muertes por cada 100 cumbres. Esto se debe al clima impredecible, las constantes caídas de rocas y las difíciles secciones de escalada, sin mencionar la infame zona de estrangulamiento. Se estima que 700 personas han alcanzado la cima, con la montaña cobrando la vida de 96 valientes escaladores. En ascensos difíciles existe una regla tácita. Sin importar lo que pase, sálvate solo a ti mismo. Los precios de algunas webs que ofrecen orientación para escalar el K2 te dejarán asombrado. Para un paquete estándar, estás mirando un costo de $35,000, dólares que incluye los suministros necesarios como comida de alta altitud, combustible y tiendas de campaña, además de 3 botellas de oxígeno que salvan vidas para ti y 1 o 2 botellas para el Sherpa, quien te ayudará a llevar todo tu equipo a la cima. Si tienes un poco más de dinero para gastar y quieres aumentar tus posibilidades de llegar a la cima, puedes optar por paquetes más grandes que cuestan más de $50,000. Esto te proporcionará 10 botellas de oxígeno y 2 Sherpas, además de todo lo demás. Recuerda, estos precios no incluyen el costoso equipo necesario para el viaje. Necesitarás un traje térmico especializado, guantes, rastreadores sistema de posicionamiento global, crampones, gafas y algunos radios bidireccionales por si acaso. Esto te costará entre $5,000 y $10,000 según la calidad del equipo que obtengas. Sin embargo, no importa cuánto dinero gastes, tu supervivencia no está garantizada. Si te llega a pasar algo cerca de la cumbre, es probable que tu cuerpo quede atrapado en una tumba congelada para siempre y nunca pueda bajar para recibir un entierro adecuado. Una operación de rescate o recuperación de un cuerpo es muy riesgosa y a menudo resulta en más muertes. En la fría y agreste naturaleza montañosa prevalece la ley del más fuerte. Y esto es exactamente lo que se captó en cámara en el caso de Mohamed Hassan, un porteador que quedó atrapado en una horrible situación justo en el punto más crítico, la parte más dura de la cumbre del K2. Su muerte el 27 de julio, 2023, provocó controversia en todo el mundo de la escalada y marcó un punto de inflexión en cómo las personas manejan estas situaciones. Mohamed era un porteador que trabajaba para Lila Peak Expeditions, una empresa con sede en Pakistán, especializada en tours en la cordillera de Karakoram, donde se ubica el K2, respondiendo a la pregunta de qué hace tan peligroso el punto crítico en cualquier montaña. Al alcanzar los 26,000 pies, entras en la zona de la muerte. Sobre este punto, el aire es demasiado delgado para respirar, y tus pulmones deben trabajar extra para oxigenar tu sangre. La enfermedad de altura severa se manifiesta, y sin el oxígeno necesario, colapsarás por agotamiento. El punto crítico del K2 está a 26,400 pies. En este punto, tu cuerpo aún se estará aclimatando a la parte más desafiante de tu travesía por la montaña.
Para empeorar las cosas, esta sección se caracteriza por un barranco empinado con glaciares de hielo colgando encima. Esto lo hace propenso a avalanchas y caídas de hielo, convirtiendo una situación difícil en fatal. En este día resultaría ser especialmente mortal. Alrededor de las 2:30 am, una extensa fila de escaladores avanzaba con dificultad por el embudo. Estaban en la recta final, por lo que muchos intentaban esforzarse con la esperanza de batir un récord. Y si no llegaban a la cima ese día, tendrían que empacar y regresar a casa, ya que las expediciones concluían a fin de mes. Mohamed Hassan, empleado de Lila Peak Expeditions, debía colocar cuerdas guía para la seguridad de quienes realizaban el viaje. La tragedia ocurrió cuando una avalancha golpeó el lado de la montaña, cubriendo a muchos escaladores con una manta de nieve y causando que Muhammad cayera. También había roto su máscara de oxígeno en la caída. Justo en la zona donde el oxígeno es esencial para tu supervivencia, un escalador que presenció el evento, Ali Pepper, dijo que lograron levantarlo al principio. Estaba vivo, pero no pudo ser salvado. Luego todos tuvieron que pasar por encima de él para dirigirse hacia la cumbre. Para respetar esta situación horrorosa y honrar a Muhammad, he difuminado su imagen. Pero en el clip grabado del evento, puedes ver a Muhammad tendido en el camino, suplicando ayuda a otros escaladores, incapaz de moverse por los efectos de la hipotermia y la falta de oxígeno. Sin embargo, nadie se detuvo, ya que muchos escaladores estaban enfocados en batir un récord para alcanzar la cumbre. Imágenes de un dron muestran que Muhammad estuvo moviéndose por 3 horas esperando ayuda. La ayuda que requería jamás arribó. Antes de su accidente, los sherpas que formaban parte del equipo de fijación de cuerdas le dijeron muchas veces que volviera, ya que su equipo de escalada y ropa no eran adecuados para las bajas temperaturas, pero él se negó y siguió a los otros escaladores. Los sherpas y porteadores arriesgan sus vidas para permitir que sus ricos clientes alcancen la cima de montañas como el K2 y el Everest, pero no se les paga ni de cerca lo que valen. Al parecer, Lila Peak Expeditions pagó a Muhammad 250,000 rupias pakistaníes, o $896, para que se equipara por sí mismo. Es probable que ahorrara todo este dinero para su familia, en lugar de comprar el equipo necesario. Abandonó a su familia con 3 hijos pequeños. Más de 50 escaladores lo pasaron por alto y no intentaron rescatarlo, a pesar de que aún vivía y pedía ayuda. En estas situaciones es casi imposible ayudar. Pero si estuvieras aquí, ¿qué hubieras hecho? Jan Fredrik Eriksson era un montañista y esquiador extremo sueco que tenía mucha experiencia en escalada de montañas y conocimientos alpinos, pero a veces el conocimiento no es suficiente protección contra la sombra de las montañas. Eriksson creció en la ciudad sueca del norte de Umeå, pero pasó mucho de su tiempo en los Alpes franceses, en la ciudad de Chamonix. En el verano de 2003, escaló y esquió desde la cima de Ismail Somoni en Tayikistán, que se eleva a una enorme altura de 24.590 pies. Al año siguiente, en 2004, se convirtió en el primer sueco en esquiar desde la cumbre central del Shishapangma, de 26.335 pies en el Tíbet. Esquiar desde una montaña de 8.000 metros requiere nervios de acero, pero Eriksson quería llevar al límite todo lo que hacía. Y el esquí era su pasión. En el año 2005, Eriksson y su amigo noruego, Jørgen Ahmed, intentaron esquiar en la legendaria cima Leila en Pakistán, que alcanza los 19.912 pies. No obstante, las duras condiciones les forzaron a regresar a solo unos cientos de pies de la cima. Aún así, fueron las primeras personas en esquiar por esa montaña. Más tarde ese mismo año, lograron esquiar desde la cumbre del Gasherbrum, segundo de 26.362 pies. Esta fue la segunda vez que Eriksson esquiaba en un pico de 8.000 metros. Regresó al Himalaya en 2007 para intentar su tercer pico de 8.000 metros, el Dhalagiri en Nepal, pero la nieve era demasiado profunda y peligrosa, lo que le obligó a dar la vuelta. Aún así, esquió una locura vertical de 914 pies de regreso al campamento base. Los esquís de Eriksson lo llevaron alrededor del mundo a lugares como Turquía, Islandia, Sicilia y Svalbard. Sus aventuras fueron presentadas en documentales como Esquiando Everest y películas de esquí como Free Radicals 618 y Con Winter 3. Recuerda, para esquiar estas pendientes locas, Eriksson primero subió con todo su equipo de esquí. En 2009 ocurrió algo terrible que presagiaría su propia muerte solo un año después. Eriksson y su amiga, Michelle Fate, estaban intentando un descenso en esquí extremadamente difícil por primera vez del K2 a lo largo de la ruta Cécin.
Tras una noche en el campamento 2, la pareja inició su extremo descenso en esquí por la montaña salvaje. Todo iba según lo planeado cuando, a aproximadamente 21.000 pies, los esquís de Michel Fate resbalaron en una capa de hielo y luego chocaron con rocas, catapultándolo por encima de la base de la pared de la montaña. Ericsson observó a su amigo caer por el precipicio de 3.280 pies sin posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, Ericsson nunca dejó de soñar con este proyecto de descenso, y después de este incidente con su amigo y compañero de esquí, simplemente no pudo abandonar su sueño de esquiar por el K2. ¿Ignoraba las señales del universo para abandonar su sueño? La mañana del 6 de agosto, 2010. Galinda Coulton Bruno se unió a Ericsson y su compañero Trey Cook, todos decididos a alcanzar la cima y ser los primeros en esquiar por el infame K2. Los escaladores esquivaron rocas del tamaño de bolas de boliche, desplazadas por el deshielo que caían por la montaña durante toda la semana. Cuando los escaladores llegaron al campamento 4, dormían con cascos puestos, pero Ericsson estaba decidido. El grupo abandonó el campamento 4 cerca de los 75.2 metros a la 1:30 am. Había una ligera nevada, visibilidad de 300 pies, vientos racheados y temperaturas de 5 grados Fahrenheit. Por suerte, se esperaba que el clima mejorara durante el día, así que siguieron adelante. Entre las 6:30 y las 7 de la mañana, justo debajo del infame cuello de botella, Cook tuvo que retroceder. Sus manos aún se estaban recuperando de la congelación que sufrió mientras establecían su campamento 3 semanas antes. Ericsson y el austriaco Kaltenbrunner continuaron hacia arriba a través del cuello de botella sin desanimarse. Ya en el cuello de botella, Ericsson colocó un pitón, una clavija que se inserta en el hielo para soporte. Pero justo en ese momento, otra roca se desprendió del deshielo y vino rodando hacia él. Lamentablemente, esta situación era inevitable. La roca lo impactó con fuerza, derribándolo completamente de la montaña. En un instante nauseabundo, cayó 1000 metros hasta su muerte mientras Kaltenbrunner observaba horrorizado. Ella no completó la ascensión y regresó inmediatamente. Una vez en el campamento base con su esposo Ralph, los Kaltenbrunners solo pudieron relatar esos trágicos momentos finales en la cima del K2. Jan Frederick Ericsson no pudo abandonar su sueño, tanto que cuando cayó al inicio del embudo del K2, todavía tenía sus esquís atados a su mochila. Tadeusz Piotrowski, un escalador, presenció la muerte de 2 compañeros, pero siguió escalando hasta que sufrió un destino similar. La ruta responsable de su fallecimiento es tan peligrosa que solo otro equipo ha intentado repetirla alguna vez. Su historia comenzó en la década de los 60, cuando un joven Piotrowski pisó las montañas Tatra de Polonia. Su pasión por el montañismo se encendió mientras estudiaba en la Universidad de Tecnología de Szczecin. En ese entonces, poco sabía que su pasión lo llevaría a ser uno de los montañistas más célebres de Polonia, reconocido globalmente como un especialista en escalada invernal. Fue un pionero del montañismo, siendo el primero en intentar muchas de las rutas que escaló. Algunas de sus escaladas invernales notables incluyen Trollrigan en Noruega, Noshak en Afganistán, Terekmir en Pakistán, Rakaposhi en Pakistán, Distagilsar en Pakistán y Api en Nepal. Logró alcanzar la cima de la letal montaña K2 en el verano de 1986. Es evidente que Piotrowski era un experto, pero a la montaña salvaje no le importa tu pasado ni cómo te ha forjado la vida. Su primer encuentro con la muerte fue en 1974. Piotrowski y su compañero de escalada, Stanisław Lutalo, intentaban alcanzar la cumbre de la 4ª montaña más alta de la Tierra, Lhotse, ubicada en Nepal. Stanisław era un director de fotografía y camarógrafo. El 17 de diciembre de 1974, Stanisław acompañó a la expedición polaco-himalaya, incluyendo a Piotrowski, para documentar el evento. Se unió a la expedición aunque tenía poca experiencia en montañismo. Su inexperiencia probablemente causó su muerte. Mientras el equipo descendía del campamento 3, Stanislaus sufrió una caída fatal en una grieta del glaciar Khumbu. Solo tenía 29 años. No se pudo recuperar su cuerpo, por lo que quedó inmortalizado para siempre en las profundidades de la montaña Lhotse. El siguiente encuentro de Piotrowski con el destino llegó en 1983, cuando dirigía el ascenso invernal del Api en el Himalaya. Estaba acompañado por su compañero de escalada, Andrzej Bielun. La pareja llegó a la cima de la montaña, pero se separaron. Los detalles exactos de su fallecimiento no están claros, pero parece que Andrzej se perdió. Nunca fue encontrado y se presume que murió cerca de la cima.
Estas dos muertes no frenaron la naturaleza pionera de Piotrowski, y lamentablemente su propio fallecimiento ocurrió el 10 de julio, 1986. 2 días antes, Piotrowski y su compañero de escalada, Jerzy Kukuczka, completaron la primera ascensión de la cara sur de K2, también conocida como la línea polaca. Es una ruta extremadamente difícil, con los peligros de avalanchas y seracs, que son columnas de hielo glacial que pueden ceder en cualquier momento. Reinhold Messner, un italiano que fue el primero en hacer una ascensión en solitario del Everest y el primero en ascender sin oxígeno suplementario, dijo que esta ruta era suicida. Fue durante el descenso de esta escalada que la tragedia golpeó a Piotrowski. Después de 2 paradas agotadoras sin comida ni agua, la pareja continuó bajando por la espuela de Abruzzi. Según informes, Piotrowski perdió sus crampones, una pieza vital de equipo para atravesar estos páramos congelados. Aproximadamente a 25.900 pies, de repente perdió el equilibrio en el terreno helado y cayó a su muerte. Para hacer esta historia aún más trágica, el 24 de octubre de 1989, su compañero de escalada ese día, Kukuczka, también perdió la vida mientras intentaba escalar la cara sur inescalada de Lhotse en Nepal. La cuerda de segunda mano que estaba usando, comprada en un mercado de segunda mano, falló mientras caía y se precipitó 6.560 pies. Su cuerpo nunca fue recuperado. Las siguientes 3 historias incluyen un giro fatal de los acontecimientos que resultó en la muerte de más de una persona. A continuación tenemos a Juan Pablo Moore, John Snorri Sigurjansen y Mohamed Ali Sadpara. Todos eran montañistas de élite con numerosos logros en su haber. En 2017, Joan Moore fue uno de los primeros chilenos en alcanzar la cima del Annapurna, la 10ª montaña más alta del Himalaya, con una altitud de 26.545 pies. En 2019, Juan fue registrado en los récords Guinness por ser la primera persona en alcanzar la cima del Lhotse y el Everest sin tener que regresar al campamento base en menos de una semana, sin sherpas ni oxígeno suplementario. En el año de su muerte tuvo un encuentro cercano con la misma. El 17 de enero de 2021, Juan y su compañero de escalada Sergi Mingotti estaban descendiendo el K2 en invierno sin el uso de oxígeno cuando Sergi sufrió una gran caída. Murió poco después de que un equipo médico y otros escaladores lo alcanzaran. Juan no fue el único que enfrentó la muerte antes de su propio deceso. John Sigurjansson de Islandia fue el primer islandés en alcanzar la cima de K2 y Lhotse. También alcanzó la cima de otro 8000 conocido como Broad Peak en Pakistán, la 12ª montaña más alta del mundo. En enero de 2021, un escalador ruso-americano desapareció durante una escalada de entrenamiento en Rastor Peak. John ayudó con las operaciones de búsqueda y rescate, retrasando sus planes de escalar K2 con sus compañeros Juan y Ali Sadpara en la escalada que les costaría la vida. ¿No es extraño que John y Juan estuvieran cerca de la muerte pocos días antes de la suya? Ali Sadpara era otro talentoso montañista que integraba este equipo. En 2016, el escalador de Pakistán formó parte de un equipo que hizo historia con la primera ascensión invernal del Nanga Parbat. Al final de su carrera, Sadpara había conquistado 8 8000s, una hazaña impresionante que se hizo aún más asombrosa por sus exitosas escaladas de 4 de estos picos imponentes en un solo año calendario. En febrero de 2021, Sadpara, junto a su hijo Sajid, de 21 años, se unió a John Sigurjansson y Juan Pablo Moore para una ascensión invernal del K2. Sajid había alcanzado la cima del K2, por lo que no era ajeno al duro entorno. La noche del 4 de febrero, 2021, el equipo abandonó el campamento más alto para iniciar su último ascenso a la montaña. Cuando el equipo se acercó a la parte más estrecha del K2, Sajid sufrió una falla en su equipo que probablemente le salvó la vida. Su regulador de oxígeno falló, obligándolo a volver a descender al campamento. Juan, Sadpara y John continuaron en su peligroso camino. El 5 de febrero por la noche, el equipo no regresó de su ascenso como se esperaba, y fueron reportados como desaparecidos. No está claro exactamente qué sucedió y si alcanzaron la cumbre, pero lo que se pudo recopilar es que estaban descendiendo la montaña cuando ya no pudieron continuar. Se movilizaron 2 helicópteros del ejército de Pakistán para ayudar en la búsqueda y rescate, pero no tuvieron suerte encontrando a alguien muerto o vivo. Solo 5 meses después, un equipo Sherpa de Madison Mountaineering, que arreglaba cuerdas sobre el campamento, descubrió sus cuerpos.
Según lo que el equipo pudo averiguar, Juan había bajado más allá del cuello de botella y estaba esperando al resto, pero nunca aparecieron. Mientras tanto, John había quedado atrapado en su propia cuerda guía, probablemente sin percatarse mientras luchaba por descender la montaña. El cuerpo de Satpara fue hallado cerca de él. Parece que estos montañeros expertos cayeron todos presa del frío extremo de un invierno en K2 y simplemente no pudieron moverse más por el agotamiento total. El hijo de Satpara, Sajid, recuperó los 3 cuerpos y dio a estos valientes hombres los entierros que se merecían. Hay muchos casos como este en los que la fatiga extrema supera a aquellos que normalmente pueden empujarse más allá de los límites de sus cuerpos. Dudley Wolfe fue una de esas personas y su agotamiento provocó su muerte y la de otras 3 personas. Era un socialité estadounidense nacido a finales de los 1890. En el momento de su muerte, ninguna de las 14 montañas de más de 26,0 metros había sido escalada. Este fue un intento pionero para alcanzar el aparentemente imposible objetivo de conquistar la cima del K2. En una fiesta organizada por Wolfe, Fritz Wiesner se le acercó con una propuesta descabellada. El escalador germano-americano quería llegar a la cima del K2 y buscaba montañistas con dinero para ayudar a pagar los costos del viaje. Wolfe quedó inmediatamente enganchado con la idea, a pesar de su inexperiencia en la escalada de montañas altas. La pareja formó un equipo y partió hacia la montaña salvaje en la expedición americana Karakoram de 1939 al K2. Al llegar a la montaña, Wolfe se decepcionó al ver que Wiesner no llevaba radios bidireccionales, pero el equipo siguió adelante de todas formas. Todos comenzaron fuertes, pero Wolfe comenzó a recibir críticas de los otros escaladores ya que era notablemente más lento. Sin embargo, Wiesner favoreció a Wolfe ya que no se quejaba y mantenía su resistencia. Wolfe alcanzó la mayor altitud en la montaña entre los escaladores estadounidenses. Nadie tenía oxígeno embotellado, y en el campamento a 25.300 pies, Wolfe no pudo subir más. Wiesner y Pasang Dawalama, un hombre considerado como el mejor montañista Sherpa del siglo XX, decidieron continuar hacia la cumbre y regresar por Wolfe. Wolfe esperó durante unos insanos 7 días en el frío intenso a que la pareja regresara. Desafortunadamente no alcanzaron la cumbre. Wiesner y Pasang volvieron con Wolfe y bajaron al campamento 7. Sin embargo, Wolfe ya no podía esforzarse más. La espera de una semana por su grupo le había afectado enormemente. Sus compañeros descendieron a cada campamento buscando equipo o alguien que ayudara en un rescate. Sin embargo, todo había sido removido. Finalmente llegaron al campamento base. Wolfe esperó otros 7 días en condiciones terribles. Su supervivencia por tanto tiempo demuestra una increíble resistencia. El 29 de julio 3 Sherpas intentaron un rescate. Llegaron a Wolfe, pero él estaba en un estado mental delirante debido a los efectos de la hipotermia. Se negó a bajar y pidió que regresaran al día siguiente. 2 días más tarde, los 3 Sherpas intentaron otro rescate. Sin embargo, quedaron atrapados en el abrazo fatal de la montaña K2 durante su ascenso, nunca volviéndose a ver. A estas alturas del viaje, Wolfe había pasado 38 días por encima de los 22.000 pies y 16 días sin oxígeno suplementario. Se estima que falleció el 30 de julio de 1939. Solo en 2002 se encontró algún rastro de Dudley Wolfe. En el glaciar Godwin Austen, al pie del K2 se encontraron restos óseos, equipo de montañismo antiguo, un guante de cuero con la marca Wolfe y un viejo plato de cena. El plato de cena se usó para hacer una placa en el cercano Memorial Gilkey, que tenía los nombres de otros 52 escaladores. A veces las personas no están listas para la desafiante escalada del K2. Pero a veces hay un giro retorcido de eventos, que simplemente sigue empeorando a medida que todo se desarrolla. Esto es lo que sucedió durante el desastre del K2 del 2008, donde 11 escaladores perdieron sus vidas y otros 3 resultaron gravemente heridos. La terrible secuencia de eventos se registró como el peor desastre en la historia del K2. Muchos detalles de lo que salió mal se perdieron con los escaladores, pero la historia se ha reconstruido con el tiempo. El mejor momento para escalar el K2 es entre junio y agosto. Sin embargo, en julio de 2008, las duras condiciones climáticas prohibieron que cualquier grupo intentara una cumbre de la montaña salvaje. Al acercarse finales de julio, 10 equipos esperaban con ansias que la madre naturaleza calmara su furia. Finalmente, el 1 de agosto, con mejores condiciones climáticas, los equipos se reunieron en el campamento 4 para iniciar el ascenso. Esto incluía grupos de montañismo provenientes de Francia, Irlanda, Corea del Sur, Nepal, Noruega, Pakistán y Serbia, así como un grupo de sus respectivos Sherpas.
Todos acordaron cooperar en lo que sería un ascenso duro. Las complicaciones comenzaron cuando un porteador de alta montaña experimentado, Shaheen Baig, comenzó a sufrir síntomas debilitantes de enfermedad de altura. Volvió al campamento, pero los demás porteadores y sherpas se sintieron desconcertados sin el más hábil de ellos presente. Parecía que se habían olvidado cuerdas cruciales y algunas se colocaron muy abajo en la pendiente. Los equipos se quedaron sin cuerdas sobre la zona de muerte del K2 en el cuello de botella. Esto causó retrasos inesperados. Luego ocurrió la primera muerte de muchas. Durante el peligroso viaje a través del cuello de botella, el escalador serbio Dren Mandic intentó pasar al montañero noruego Cecil Skog. Al hacerlo, se desprendió de la cuerda fija mientras ajustaba su soporte de oxígeno. Mandic perdió el equilibrio y colisionó con Skog trágicamente. Mientras Skog permanecía firmemente atado, Mandic cayó más de 330 pies por el implacable cuello de botella. Algunos de los miembros del equipo descendieron para ayudar en la recuperación de Mandic, pero otro porte de alta altitud, Johan Baig, estaba sufriendo de mal de altura. Cayó durante el intento de recuperación de Mandic y no logró realizar una maniobra de autodetención, lo que llevó a otra caída fatal que le costó la vida. Sin embargo, el resto de los equipos en el embudo continuaron su ascenso a la cumbre. Numerosos escaladores habían llegado a la cima del K2 y ya eran las 8:30 post-meridiem con la noche cayendo. De repente, una inmensa formación de hielo glaciar se desprendió desde arriba del embudo. Mientras se precipitaba montaña abajo, el Serac cortó las líneas de seguridad, arrastrando trágicamente al escalador Rolf Bay. Las secuelas del colapso del Serac y la avalancha resultante se cobraron 4 vidas más, dejando desafíos significativos para aquellos que navegaban por el embudo. Llenos de escombros de hielo, los escaladores se encontraron varados en la peligrosa zona de la muerte por encima de los 26.250 pies, mientras la oscuridad los consumía. Sin cuerdas ni equipo de protección adicional para reemplazar las líneas cortadas, muchos escaladores se vieron forzados a intentar descender en solitario, confiando solo en sus habilidades y experiencia. El pánico se extendió entre los escaladores atrapados en la alta cresta. Algunos se arriesgaron a bajar de noche, mientras otros construyeron refugios, esperando hasta el amanecer para un descenso más seguro. Para muchos montañeros, descender sería un error fatal. No está claro qué ocurrió en la oscuridad de su descenso, pero parece que más escaladores perdieron el equilibrio y cayeron a su perdición. Los intentos de rescate comenzaron en las primeras horas del 2 de agosto, pero para entonces la mayoría del daño ya se había hecho. Muchos de los cuerpos ni siquiera fueron recuperados para un entierro adecuado. Conforme se revelaba la magnitud de la tragedia, las noticias desgarradoras informaron sobre la pérdida de 11 vidas. El devastador impacto del implacable poder de la naturaleza quedará para siempre inmortalizado en el inquietante legado del desastre del K2 del 2008. Gracias por ver. Déjame saber qué piensas en los comentarios y nos vemos en el próximo.